utilizando panfletos manuscritos donde utilizaban el nombre de Tren de Aragua, pero las actividades investigativas pues, se logró determinar que era una estructura criminal de delincuencia común que utilizaban estos nombres. Así, delincuentes disparan a diestra y siniestra contra viviendas de personas extorsionadas en el sur de Bogotá, bajo un grado intimidatorio y haciéndose pasar como integrantes de la banda venezolana El Tren de Aragua. Sujetos cobran millonarias sumas de dinero. La policía ya logró capturar a varios extorsionistas. Nuestra periodista Siria Ortiz tiene la historia. Los hombres que ven en pantalla son dos supuestos integrantes de la temida banda El Tren de Aragua. Por medio de disparos asustan a los comerciantes para que colaboren con lo que les están pidiendo. Pasen ahí por lo que es directamente que esté ahí, denle candela de una vez para que le dejen un precedente claro a nosotros, macho. Que capaz nosotros no venimos juntos con nadie y que todo el mundo contribuye. El que esté ahí está la patrona, o si está el marido o el empleado, mátenle que sea. Listo, acá no la queremos ver. Es la conversación entre el supuesto líder de la banda y una comerciante. Esta llamada es realizada desde la cárcel, quien intenta persuadir a la señora para que le dé un dinero a cambio de un carnet, que sería el pase a la seguridad. Pero la forma es que llegamos, nos llegamos en el momento, porque si a las 5 de la tarde pasan a entregarle su carnet y usted no tiene el comprobante o el material, entonces ahí va a tener la primera pérdida. Algunos comerciantes de la localidad de Bosa eran extorsionados por supuestos integrantes del Tren de Aragua u otras bandas criminales, donde les pedían una gran cantidad de dinero por seguir con su actividad económica. Esta banda infundía miedo a algunos comerciantes por medio de llamadas, panfletos, inclusive con disparos hacia sus viviendas. Ellos ya no podían abrir tranquilamente sus negocios. El hombre de gorra azul es alias El Niño, integrante de esta banda, quien se encargaba de repartir panfletos donde en 10 minutos debían comunicarse, si no, tenían graves problemas. Tren de Aragua, colaboración o muerte. Tiene 10 minutos para comunicarse o cerrar y no volver a abrir, de lo contrario, asume las consecuencias. Las amenazas comenzaron dejándonos unos panfletos por debajo de las puertas. Ya cuando los negocios estaban cerrados, que nos decían que teníamos que comunicarnos con un número para colaborarle a un grupo. Y nosotros pues hicimos muchos casos omisos a esos panfletos, entonces ya venían a dejárnoslos en el día, a los negocios. Entraba una persona, los dejaba y se iba. Cuando no era por medio de estos panfletos, esperaban a que todos los negocios estuvieran cerrados para realizar grafitis con las iniciales del Tren de Aragua. Una vez finalizaban el grafiti, hacían tomas fotográficas para dejar en evidencia lo que hacían. Hablamos con una de las víctimas, quien al inicio sintió mucho temor de lo que estaba ocurriendo y por las grandes sumas de dinero que les estaban pidiendo. Decían que teníamos más o menos que en un lapso de 2 semanas darles 50 millones de pesos. El líder de esta banda se encuentra en la cárcel, que por motivos de la investigación se reserva el nombre de este sujeto. Desde allí le daba órdenes a alias Serpa, Brian, Freddy, Anderson y alias El Niño, todos con antecedentes de hurto. Ahí llegó el man. Encargados de entregar panfletos e intimidar a los comerciantes. Temor y decidimos comunicarnos, asesorarnos con la policía, con el Gaula. Ellos ya nos dijeron más o menos qué teníamos que hacer, pero sí tocó comunicarnos a un número de esos. Carlos Telles, comandante del Gaula de la policía, nos habla de cómo se dieron cuenta que estas personas no eran miembros del Tren de Aragua y que solo usaban este nombre para atemorizar comerciantes. Con la particularidad que todos eran colombianos, utilizando panfletos manuscritos donde utilizaban el nombre de Tren de Aragua, pero las actividades investigativas pues, se logró determinar que era una estructura criminal de delincuencia común que utilizaban estos nombres. Por eso le estoy diciendo, dígame, ¿colabora o no colabora? Porque es que acá no colaboran como ustedes quieran. Acá usted me cumple, envía el comprobante y luego los muchachos pasan y le dejan a usted un carnet.
El carnet, que estaría costando hasta 50 millones de pesos, aproximadamente $11.000, y que le evitaría más extorsiones. Según ellos, solo tenían que pagar una vez, debían consignar el dinero. Sin embargo, a la víctima le causó desconfianza y le propuso al líder hacer negocios personalmente. Ese carnet consta que usted colaboró y que nadie más lo vuelve a molestar. Pero si usted no colabora, cuénteme, amigo, con que ahí le dé un reguero. Pero ustedes porque ponen así las condiciones, o sea, los negocios se hacen es presencial y como le digo, yo soy Negativo. Acá las cosas se hacen en la forma, aquí las cosas se hacen en la forma que ordena la lo que me organización. interesa a mí es salir de este problema y yo le estoy diciendo que yo le colaboro, pero usted no me ayuda. Y eso consignado, usted sabe que consignado, eso es una mentira porque usted le siguen pidiendo plata a uno, y hasta descuncharlo, hasta ese quebra el negocio. En esta llamada confirmó que él era el supuesto líder del Tren de Aragua. ¿Usted es el comandante del Tren de Aragua? Sí, señor. El mismo que directamente va apuntado ahí en la nota y el mismo WhatsApp donde usted escribe. No siempre él se hacía pasar por el cabecilla de esta banda. En otras llamadas decía que él era de un grupo paramilitar. Le estaba pidiendo unas cajas del negocio, lo que equivaldría a 12 millones de pesos, aproximadamente $2.700. Son 30 cajas que tienen un costo de 12 millones de pesos. Ni siquiera mi negocio vale eso. ¿Cómo voy a dar toda esa plata? Imagínese usted. Entonces yo sí directamente como cabeza visible de la Organización Paramilitar Bloque Capital le ordeno a la señora con número de dólar, propietaria del autoservicio en la calle 62, Sí, señor. con el fin de que se evite pérdidas humanas y materiales a partir del momento que haya declarado vestida militar. Y escúchame lo que voy a decir, señora. Yo acá con respeto y con prudencia con poco. Y doy muchas oportunidades, porque aquí hay personas que vengan mucho menos que usted, con negocios mucho más pequeños que usted, y no se niegan ni ponen problemas. Él es un investigador criminal del Gaula, quien estuvo detrás de la huella de esos presuntos delincuentes. Nos cuenta que al parecer los extorsionistas vivían en la localidad. Personas también residen acá en el sector de la localidad de Bosa. Obviamente ellos tienen un conocimiento del sector comercio, tienen facilidad de pronto de llegar hasta estos puntos para tomar fotos, para dejar los panfletos y asimismo hacer la extorsión un poco más fuerte para que las víctimas se atemorizaran y pensaran que estaba siendo una forma más presencial de extorsión. El hombre de gorra negra es alias Serpa, quien recoge el dinero de la extorsión en un local comercial de la zona, una operación que tarda 14 segundos. Bueno, pues nosotros tenemos conocimiento de que la extorsión se alcanzó a consumar. Hay personas que fueron afectadas por el flagelo de los victimarios que realizaban este tipo de extorsiones. Igualmente pues hay un proceso investigativo que todavía se sigue adelantando acá en el sector de Bosa con respecto a las extorsiones. El Gaula estuvo meses tras la pista de estos sujetos, quienes finalmente fueron capturados por extorsión, un delito que da entre 8 y 15 años de prisión. Según las autoridades, un gran porcentaje de los comerciantes extorsionados fueron víctimas de personas contratadas por ellos mismos. Es importante que el comerciante, en el momento que contrate una persona, sea nacional o extranjero, tenga una identificación plena de la persona. Se ha identificado investigativamente que estas personas obtienen información de su jefe, de los comerciantes, y se la brindan o se las venden a los delincuentes para que posteriormente las utilicen en contra.